Shabbat Shalom, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar la parashá Vayetze, que comienza así. Y salió Jacob de Beer-sheba hacia Haraná. Llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Tomó piedras del lugar para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cima llegaba al cielo. Veía ángeles de Dios subir y bajar por ella. Fíjense que les subrayé varias palabras del texto más emblemático de la Torá, la escalera de Jacob. En la pasada parashá hablamos del significado de los pozos de Isaac. Aquí, en amarillo, nos habla del pozo de Beer-sheba, el pozo de 7. Este pozo lo abrió particularmente Abraham. Efectivamente, de acuerdo al Zohar, el pozo de Beer-sheba se refiere al mundo emocional llamado Seirampin. Y salir de este lugar representa abandonar una zona de confort espiritual para entrar en un mundo de desafíos materiales llamado Harán. Es decir, refleja el descenso al mundo físico para elevar las chispas de santidad ocultas en él. En resumen, nos está diciendo que Jacob sale de Harán con estos 7 pozos ya trabajados emocional e intelectualmente. Nos habla que él viene de Beer-sheba y va hacia Harán. Pero vean la Hei que está al final de la palabra Harán. Por eso la leí Haraná, porque así está escrito. Si se dan cuenta, Harán deriva de la raíz hebrea Harón, que significa ira o calor intenso, pero con la Hei al final significa que va acompañado de la Shejina, de esa Hei que representa a la Binah, y entonces cambia todo el contexto de la frase. El descenso a Harán es una metáfora del alma, es decir, el viaje de Jacob simboliza el descenso del alma desde un estado elevado, Beer-sheba, en donde sabemos que él estuvo estudiando 14 años, estuvo estudiando en la yeshiva de Shem y Eber, ¿verdad? Y luego sale a la dimensión material llamada Haram, llamada el conflicto, la ira, los problemas, el trabajo duro, etcétera. Como dice el Ari de bendita memoria, el propósito del alma es trabajar en este mundo para elevarlo, separando lo sagrado de lo profano. Es decir, Jacob estuvo 14 años muy cómodo estudiando Torah en una yeshiva con toda la seguridad del mundo, pero ya tuvo que salir a anclar toda esa sabiduría en el mundo para cumplir su propósito. Entonces, Harán simboliza un lugar de dificultad espiritual y emocional. Sin embargo, mediante esfuerzo y conexión con lo divino, ese lugar puede transformarse en un espacio de bendición y de crecimiento. Pero al ser Haraná, no es solo Harán como un lugar físico, sino que implica que Jacob lleva consigo el potencial de revelar la Shejina incluso en un entorno oscuro y materialista. Y como sabemos, él trabajará arduamente en Harán, los 7 años que trabajó por Rachel y luego fue engañado y tuvo que trabajar 7 años más. Y esto en realidad lo que representó fue un proceso de refinamiento interno y un viaje hacia la madurez espiritual. Ahora fíjense, Harán sin la Hei tienen valor numérico de 258 que no nos conduce a ninguna parte, a menos que reduzcamos esta cifra. Es decir, que
requiere trabajo encontrar significado simple al 258. Pero si Harán está con la Hei, entonces ese 258 cambia a 263 y se relaciona con la palabra hebrea Rafa, que es curar, liberar, sanar. ¿Okay? Lo que implica que Haram, nuestro mundo, nuestras dificultades, nuestros conflictos, tienen un potencial curativo o transformador cuando se aborda desde un enfoque espiritual. Lo mismo sucede con nuestro medio laboral, en donde curreamos fuerte, vivimos desafíos e interrelaciones conflictivas, pero tienen como propósito que podamos ver nuestras sombras y transformarlas. ¿Ok? Entonces, si trabajamos la palabra harán y la descomponemos, tenemos que vamos a sumar el 2, el 5 y el 8. Cuando lo sumamos, obtenemos 15, que es el valor de Yud Hei, que es la primera sílaba del nombre divino y representa la conexión espiritual entre lo superior y lo inferior. Esto sugiere, mis amigos, que Harán, aunque parece desconectado del mundo mágico del espíritu, está diseñado para ser un lugar de potencial conexión. ¿Ok? Esto es lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Salgan sapos, salgan ranas, nuestra vida cotidiana, nuestros conflictos son un lugar de transformación. ¿Okay? Luego tenemos en azul, si me pones la primera lámina, Dani, porfa. En azul tenemos Hamacón, que está repetido 3 veces. Hamacón significa el lugar y es uno de los nombres de Dios. El lugar no solo representa un sitio físico, es un nombre de Dios porque es la manifestación de la omnipresencia divina. Eso quiere decir que no, Jacob no solo llegó a un lugar geográfico, él completó una tríada divina. Luego, él logró el equilibrio entre estas dos fuerzas que se oponen, ¿verdad? Las dos polaridades, y para lograr esta tríada, él logra ese punto de interconexión, ese lugar de equilibrio, y se puede formar esa tríada divina. ¿Qué quiere decir entonces Hamacón? Hamacón quiere decir que Dios está en cualquier lugar, está en todo lugar donde respiras. Allí está la presencia divina. Y por eso Hamacón es un nombre divino, un nombre de Dios. ¿Okay? Ahora fíjense, los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, estuvieron en Hamacón. Pero es Jacob, con el sueño de la escalera, quien termina de construir el fundamento de la relación entre el pueblo de Israel y el lugar. Es Jacob quien termina de establecer el punto de encuentro entre esa presencia divina emocional del ser humano, llamado Seirampín, con un punto de conexión cósmica. El hecho de que Macón aparece 3 veces en el mismo versículo nos implica también el pasado, el presente y el futuro, mis amigos, aludiendo a la eternidad, la trascendencia por encima de la dimensión natural, el punto donde conectamos con ese nivel Yud Hei. Entiendan esto, el nombre de Dios es Yud Hei Vav Hei. El punto Yud Hei que conecta con Vav Hei es Hamacón, el lugar. Y eso puede ser
durmiendo en la cama, en su trabajo, en la oficina, en el autobús, en el metro, en su carro. Puede ser en cualquier situación y en cualquier lugar. Es ese enlace que hacemos con el mundo superior y con la dimensión de Ruach y Nefesh, que es la dimensión emocional Vav Hei. ¿Ok? Entonces, también esta tríada de Hamakon puede simbolizar tres niveles del alma: el Nefesh, que es la vida física, el Ruach, que es el espíritu, y la Neshama, que es el alma divina, indicando con esto que Jacob tuvo una experiencia completa en su encuentro, porque la palabra que aparece en color ocre, no sé si me puedes poner la lámina, Dani. Vean, en color ocre tiene Vayifga, que significa y se encontró, o puede significar también y llegó. Esta palabra sugiere un encuentro intuitivo, pero destinado. Es decir, hay algo espiritual, ¿verdad?, que lo llevó sin que él se diera cuenta a ese lugar. Es por eso que después él tiene el sueño de la escalera y muestra su asombro, porque es algo que lo llevó de forma invisible, que él no se esperaba, pero que sucedió, que ya estaba predestinado. Y esto, mis amigos, nos ha pasado muchísimas veces a nosotros. Es decir, hay veces que nosotros estamos a punto de irnos de un lugar y de repente, ya cuando nos íbamos a ir, llegó alguien, conocemos a alguien y se produce un encuentro mágico. De ahí puede salir algo bueno o puede sucedernos algo que es en una entrevista laboral, algo que todos hemos vivido en algún momento, en donde es un encuentro que parece fortuito, pero que en realidad es algo que ha sido predestinado por nuestro trabajo espiritual o gracias a nuestro trabajo espiritual de crecimiento interior. Es algo que, que nos hemos ganado por mérito. Y por eso es que Jacob después muestra ese asombro cuando él dice, wow, aquí es donde Dios estaba. ¿Ok? Ahora, vean lo que dice en rosa. Vuélveme a poner la lámina, Dani, por favor. Porque es importante que entendamos cada palabra. Dice, Sulam Mutzav Haaretz Verosho Magia Ashamaima. La escalera tenía su base en la tierra y su cabeza llegaba al cielo. Pero vean que dice, Berosho Magia Ashamaim Hei. Es decir, no estamos hablando del cielo que fue llamado firmamento en el Génesis, estamos hablando del lugar desde donde emana lo creado, el vientre mismo de la Shejinah, desde donde se emana la Shefa, que es una sustancia espiritual. Y por último, en verde, ¿verdad? Se nos dice Malaquí Elohim Olim, los poderosos ángeles futuros. Olim es lo mismo que Olam, pero en plural, que significa los futuros posibles o los diferentes por venir. Es decir, el hecho de que esté en plural nos saca de la singularidad del porvenir. En otras palabras, cada quien tiene varios futuros potenciales, mis amigos. Es como si existiera una dimensión en donde está la Maciel triste, la Maciel alegre, la Maciel creadora, la Maciel intuitiva, y cada uno, de acuerdo a cada experiencia de su vida, de acuerdo a cada movimiento que hace en su vida, va enganchando
posibles futuros y los trae a esta dimensión y los experimenta en esta dimensión. Por eso es que cuando vamos a ese nivel de potencialidad, todo lo podemos cambiar. ¿Okay? La escalera nos lo muestra porque no es un ángel, son ángeles creadores. Malaquí Elohim dice, suben y bajan. Así que estos ángeles se gestaron abajo para crear el futuro, mis amigos. Esos ángeles podrían ser pensamientos intencionados, podrían ser acciones que hemos generado, acciones de bondad, ¿verdad? O acciones o malas acciones que van a conectarse con un determinado futuro potencial. Pero lo que yo he aprendido en términos de Cábala de la abundancia es que esos ángeles representan en lo que nos vamos convirtiendo cuando buscamos vivir mejor, mis amigos. Son las distintas formas espirituales que vamos adquiriendo cuando perseguimos la igualdad de forma con Hashem. Eso es lo que significa los ángeles que suben primero y que bajan después. Los que bajan son la respuesta a nuestras acciones, a nuestra búsqueda espiritual. Quiero que vean algo. Génesis 2:3. Fíjense. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, habiendo cesado en él toda la obra de la creación que Dios había hecho. Esto es algo, mis amigos, que cantamos cada sábado ante nuestra mesa. Vaivarech Elohim et Yom Ashvi'i, Vaikadesh Oto, Ki bo Shabbat mikol melachto, Asher bara Elohim lasot. Todo esto fue incorporado al Kiddush y lo recitamos cada sábado delante de nuestra mesa, con nuestra familia o con nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque el objetivo último de nuestra semana y también a largo plazo, el objetivo de nuestra vida se reduce a cesar todo lo que nos quita la paz. Eso es el Shabbat. Apartarnos de todo aquello que es contrario al Shalom. Nuestro trabajo entonces en este mundo es Kadosh. ¿Por qué? Porque el Shabbat lo que busca es que capturemos las bendiciones. ¿Ok? Si quisiera reducir en una sola palabra para definir qué es lo que necesito para tener Shalom, lo único que podría decir es la erradicación de los miedos, los traumas, los malos hábitos y todo lo que nos mantiene esclavizados en un sistema que nos depreda es el miedo, mis amigos. Este sueño de Jacob es un ícono internacional que todo el mundo conoce, porque la escalera tiene profundos y múltiples significados espirituales. Por ejemplo, cada peldaño de la escalera representa no solo niveles de conciencia espiritual, sino también las capas de conexión entre el alma humana y las esferas celestiales. Según la Cábala, las almas descienden y ascienden continuamente en busca de perfección, porque solo cuando bajan pueden confrontar desafíos que una vez superados nos ayuda a escalar posiciones dentro de la escalera. El alma solo busca la semejanza. Acuérdense de eso, mis amigos. El alma los dirige a buscar la semejanza en cualquier aspecto de sus vidas. Y si el alma viene a este mundo es para conseguir ese aspecto, la semejanza, y para poder experimentarlas en esta dimensión, que es la dimensión de lo profano.
porque el alma solo quiere ser creadora y la única manera de ser creadora es estar en la materialidad, que es en el único aspecto en donde el humano es socio de Dios, es co-creador. Dios se sienta en el Shabbat para que el ser humano termine la creación. Por eso les puse esa imagen emblemática allí. Por eso podemos concluir, mis amigos, que cada ángel simboliza un aspecto del alma que asiste al ser humano en momentos específicos de crecimiento y desafío. Los ángeles ascendiendo y descendiendo en la escalera también pueden representar nuestras propias virtudes en evolución. En la medida en que vamos evolucionando en nuestros méritos, en nuestras misdot, entonces vamos subiendo estos peldaños de la escalera. Esta conexión entonces se activa primero desde la tierra, simbolizando que el hombre inicia el contacto con Dios a través de sus acciones y Dios responde con su intervención divina. Este flujo, mis amigos, no es lineal, es multidimensional. Como les dije, abarca no solo el tiempo y el espacio, sino que va por encima. Es decir, abarca el mundo emocional, las intenciones, las acciones y va por encima del tiempo y el espacio también, que es el mundo de las potencialidades. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que para nosotros poder alcanzar ese mundo de las potencialidades, tenemos que escalar la escalera de Jacob. No hay otro método. Ahora, justamente por hablar de la escalera de Jacob, tenemos que hablar del diezmo, que es tema obligado en esta porción. Y es una revelación sobre el modo en cómo obtenemos la sustancia espiritual que va a beneficiar la materia y que la vamos consiguiendo en la medida en que vamos escalando esa escalera, valga la redundancia. Fíjense, el primer registro del diezmo aparece en la Biblia, en el libro de Génesis 14:20, que dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Abraham, después de una victoria militar, entregó el 10% de los bienes recuperados en esa guerra a Melquisedec, que era el rey de Salem y era el sumo sacerdote designado por el Altísimo. ¿Ok? Entonces, esto sale en la Torá porque lo que Abraham pretendió es establecer un modelo eterno de agradecimiento y de reciprocidad con lo divino. Al ganar esta guerra, obtener estas ganancias del botín que queda de la guerra, ¿verdad? Él le da el 10% al sumo sacerdote para que lo gerencie, lo administre y para contribuir con su causa. Entonces, Abraham lo que está haciendo es establecer un modelo, ¿verdad? Que habla de el dar y el recibir entre la cima de la escalera y la base de la escalera. Ahora, fíjense que en verde nos dice, Miguel Sareja Belladeja, la mano divina es un escudo de protección. Miguel tiene las mismas letras que la palabra Magen, que quiere decir escudo, Sareja Belladeja, Poteaj Elladeja, la mano. Dios tiene una sola mano, que es la mano derecha. Si se quiere antropomorfizar la abundancia de dedos, se tiene que ver como una mano que otorga. Una sola mano, la mano derecha. Y esa mano es un escudo de protección divina. Es decir, que siempre que veamos la palabra mano de Dios en la Torá,
refleja la abundancia y el otorgamiento que Dios hace, ¿ok? Lo que Dios está derramando hacia la humanidad o hacia la materia. Lo que hace Abraham entonces es establecer un prototipo o un modelo que implica llevar la acción de la gratitud a efecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este patriarca? Que esto es una manera de agradecer la bendición y de alcanzarla. Se agradece por adelantado y se alcanza la bendición desprendiéndose de ese 10%. Además, este acto de Abraham marca el reconocimiento de que todo lo que poseemos proviene de una fuente divina, que es el máximo propósito del diezmo. Esto es supremamente importante, mis amigos, porque si queremos empezar a percibir la mano de Dios en todo, tenemos que poner atención en ella. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos ver que Dios interviene en todo, tenemos que creerlo y poner atención a los pequeños detalles de nuestra vida que van a reafirmar esa creencia. Tenemos que entender que en los pequeños milagros de la vida está la intervención divina. Allí está la mano de Dios interfiriendo para que eso llegue a la materia. Nada nos llega gratuitamente, vuelvo y se lo repito. Todo es un acto, es una reacción de un efecto que causamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver Génesis 28 del 20 al 22, que dice: Jacob hizo entonces un voto diciendo: si Dios permanece conmigo, protegiéndome en este viaje que hago y dándome pan para comer y vestido para vestir, y volveré sano y salvo a casa de mi padre, Hashem será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será mi morada, y de todo lo que me dieres apartaré para ti el diezmo. En realidad, lo que nos dice en hebreo, ¿verdad? Que se los marqué, dice: me apartaré del 10 por ti o para ti. Eso es lo que está hecho en amarillo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Esto quiere decir que con el diezmo, él se aparta de la desconexión que el humano hace del espíritu. Él deja de creer que la materia es una entidad independiente que es capaz de oprimirnos y dominarnos, porque la mayoría de nosotros vive así el mundo material. Es la materia quien manda, son las circunstancias de la vida las que hacen que mi vida sea lo que es. Es la circunstancia del país, es la circunstancia de la política, es el que está gobernando. Siempre, mis amigos, tendremos una excusa para que nuestra vida se conecte al colectivo en lugar de conectarse a la fuente de todo. Eso es lo que produce el cambio al separarnos del 10. Cuando nos separamos del 10, dejamos de creer que la materia es lo más importante y empezamos a creer que todo nos viene de Dios. Cuando empezamos a creer en eso, esa es la realidad que vamos a vivir, mis amigos. Y se los digo por experiencia propia. Esa es mi realidad. Entonces, ¿por qué vemos, verdad, a la piedra fundacional asociada al diezmo en el mismo versículo? En la Cábala, las piedras pueden simbolizar la fundación o un pilar, evocando estabilidad y conexión con la energía divina. La piedra, si se fijan, es lo más material que existe. La vibración
más lenta de la materia. Y es justo allí en donde se encuentra el punto más espiritual al que podemos acceder a través de la materia. ¿Cuál es la contradicción que hay aquí? O sea, es realmente, pareciera algo irreal, cómo a través de una piedra nos vamos a conectar con lo más sutil. Bueno, resulta que todo es al revés de cómo lo percibimos. El lugar que parece más alejado de la luz, como una piedra, el lugar más insignificante y menos llamativo, que es una piedra, es en verdad el punto más luminoso, lo cual nos indica que a través del diezmo logramos cambiar nuestra percepción de la materia y logramos estabilidad en el mundo material. Eso es lo que simboliza la piedra, mis amigos. Simboliza el cambio de percepción material y lograr una estabilidad, una fundación sólida dentro del mundo material. Los ángeles en el sueño de Jacob ascienden primero antes de descender. Esto implica que el acto de elevar precede al descenso de mayores bendiciones, mis amigos. Y si se fijan, los ángeles asignados, estos ángeles que nos refleja Jacob en la escalera, son ángeles territoriales. ¿Por qué? Según el Midrash, los ángeles que acompañan a Jacob cambian según la tierra donde se encuentran. Él salió de Beersheba y fue hacia Harán. Entonces, en el punto en donde él se acostó a dormir, era el punto fronterizo. Entonces, los ángeles que acompañaban a Jacob cambiaban según la tierra donde se encontraban. Los que suben representan a los ángeles asignados a Beersheba, la tierra de Israel, quienes ascienden al cielo cuando Jacob cruza la frontera, y los ángeles que descienden representan a los mensajeros divinos asignados a otras tierras, que bajan para acompañarlo en su viaje. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que esto enfatiza la especial situación territorial que hay en Israel, como un espacio en donde lo espiritual y lo físico se entrelazan con muchísima más intensidad. Es decir, hay fuera, los ángeles que están en el territorio de Israel son completamente diferentes a los ángeles que están fuera de Israel. Y por eso es que en Israel hay tanta intensidad emocional, porque ese punto geográfico tiene un poder metafísico elevado. Son ángeles que van más elevados que los ángeles de las naciones. Y allí podemos meter el diezmo como una herramienta de manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Que el diezmo es una clave o un código revelado, que dicho sea de paso, es una práctica heredada de los imperios más ostentosos, mis amigos. Moisés lo instala como una ley entre la etnia naciente para crear una civilización próspera. Él lo instala como parte de una ley en ese pueblo de Israel, en ese pueblo de hebreos que va a entrar a la tierra prometida. Pero, en realidad, los patriarcas, quienes vivieron en civilizaciones más avanzadas que las nuestras, las cuales conocían este secreto y nos revelan el propósito de elevación de la materia a través de esta acción, específicamente Jacob fue quien, después del sueño de la escalera, comprende que su propósito es crear un ciclo inalterable de abundancia y dejarlo como modelo para toda la humanidad. Y por eso hace ese voto a Dios, mis amigos.
Fíjense que en Génesis 28:17 nos dice, conmovido Jacob dijo, qué maravilloso es este lugar. No es otra cosa que la morada de Dios y la puerta del cielo. ¿Y qué palabra utiliza? Hamacón. Es decir, ese lugar maravilloso que Jacob encontró en un punto geográfico, nosotros lo podemos encontrar en cualquier punto de nuestra vida, en cualquier morada de nuestra vida. Y ahora fíjense, vean que yo les subrayé la palabra Vairá, ¿verdad? Que ciertamente puede traducirse como conmovido, pero viene de de ver. Se trata de algo que se reveló, ¿verdad? Algo que vio más allá de sus sentidos físicos, algo que se siente, algo que lo estremeció, que lo dejó sin aliento. Eso es lo que quiere decir Vairá. Luego nos dice, Manorá Hamacón. Manorá quiere decir algo terrible, pero no es terrible de malo, sino algo sorprendente, algo que, wow, me deja sin aliento, ¿verdad? Macón es un nombre divino, porque todo lugar es una morada de la presencia divina. Entonces, este Manorá Hamacón es como decir, experimenté la luz que es demasiado y no estoy apto para ella, porque era demasiado. Entonces, si siguen viendo la frase, van a ver que en amarillo está subrayada la palabra Sha'ar, que quiere decir puerta. Entonces, Jacob en ese momento se dio cuenta que no estaba apto para toda esa luz y se quedó en la puerta. Y por eso nos dice que Jacob no muere ante la presencia divina. ¿Por qué? Porque él estaba en la puerta. Él no pasó, él no cruzó esa puerta. La puerta nos mantiene a salvos de la intensidad de la luz. ¿Por qué tenemos esta metáfora de que no podemos estar vivos ante la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es como la luz del sol. ¿Quién puede estar en el sol sin quemarse y sin fundirse? Nadie. Por lo menos no es nuestro caso en el mundo material. Es exactamente la misma metáfora. Demasiada luz no es apto para nuestro cuerpo. Por eso existen los 10 filtros del árbol de la vida que separan o que sirven de paraguas entre el Ein Sof, la luz más alta y suprema, y nuestro mundo material. ¿Ok? Entonces, tenemos que la escalera y el diezmo es un código de manifestación. Fíjense que Jacob establece ese compromiso de dar el diezmo. Es un pacto espiritual, ¿ok? Como el pacto de la Brit Milá, como el pacto de los nombres, del cambio de nombre. Todos estos pactos, ¿verdad? Son votos que son heredables, que van continuando, que tienen una continuación dentro del árbol genealógico, ¿ok? Y esto garantiza una conexión con los mundos superiores para que nunca se interrumpa. Es decir, una persona que quiere conectarse con Dios y asume los pactos que están en la Torá, a través de esos pactos, es decir, yo firmo el contrato si yo entro dentro de este pacto, ¿ok? Entonces, al entrar dentro de este pacto, yo asumo los compromisos, pero también asumo los beneficios, ¿de acuerdo? Según la Cábala y el Hasidismo, el diezmo funciona como un pacto, como una fórmula cósmica que conecta a la persona con raíces espirituales de la bendición.
alineando las esferas superiores, la Sefirot, con el mundo físico. Esto se extiende a sus descendientes y a cualquier persona que asuma el mismo compromiso. Y lo más importante es que esto es transgeneracional, mis amigos. Ahora, ¿por qué sabemos que esto se refiere al sustento del bienestar y al dinero? Porque Sulam tiene el mismo valor gemátrico que Mamón, 130, que es cash o dinero en efectivo. Tenemos otra palabra que también quiere decir cash, que también se usa dentro del hebreo, que es kesef. Pero kesef quiere decir plata. Es decir, dame plata, pero plata en metal, en metálico. Dinero va más relacionado con la palabra mamón, ¿ok? Que significa dinero en efectivo. Luego, tenemos que preguntarnos, ¿por qué el dinero debemos elevarlo? No solo porque lo dice Jacob directamente, también vemos que Sulam y Mamón tienen la misma gematría que Sinai, pero lo más sorprendente es que tiene la misma gematría que Hatzalah, que quiere decir protección, mis amigos. Gematría 130, que es además la raíz de Tselem, que quiere decir semejanza, que es el primer principio divino que debemos seguir. Y es lo opuesto a cómo actuamos. ¿Se entiende esto? O sea, Sulam, la escalera, encierra todos estos significados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a proteger, nos va a llevar a un nivel de comprensión diferente, nos va a elevar y va a elevar nuestro mundo material. Entonces, la escalera de Jacob no es solo un objeto externo, sino un símbolo de lo que debemos ser. Y es ser canales vivientes de energía divina, ser objetos por donde la energía divina suba y descienda, ser nosotros la escalera de Jacob. Ese es el propósito de la humanidad, dentro de lo que significa ser personas que canalizamos la energía de abundancia para este mundo. ¿Okay? Ser una escalera, entonces, nos coloca en la vía de nuestro propósito. Significa permitir que las bendiciones desciendan a través de nosotros para otros, mientras nosotros mismos ascendemos espiritualmente. Eso es lo que es ser una escalera. Jacob nos dejó un modelo eterno. Al comprometernos con el diezmo, transformamos nuestra vida colocándonos enfrente de una puerta abierta entre el cielo y la tierra, garantizando un flujo continuo de abundancia y propósito. El diezmo, mis amigos, es una fórmula mística. ¿Pero por qué el 10? Porque el 10 es un puente entre lo infinito y lo finito. De acuerdo a la Cábala, el número 10 está profundamente ligado a la estructura del universo, pues según la Cábala el universo se estructura en 10 dimensiones, no 11, no 9, dice el Sefer Yetzirah, 10. Y esto lo ratificó Pitágoras, demostrando la relación de la elevación de la materia a través del 10. Él explicó que el 10 es un número mágico que nos habla de la completud de la materia. ¿Por qué? Porque si sumamos 1 más 2 más 3 más 4, nos da un total de 10, mis amigos. Y fíjense que la Dalet es la letra hebrea que significa la puerta y su valor gemátrico es 4, reflejando los 4 elementos que compone la materia. Aquí, en esta imagen que les puse ahí, tienen la ejemplificación, ¿verdad?, de lo que significa
ese triángulo de Pitágoras en símbolos. Aquí tenemos, ¿verdad? El número 4 como los símbolos de los 4 elementales: aire, tierra, viento y agua. Luego tenemos, si suman 4 y 3 son 7, y 2 son 9 y 1 10. Eso es lo que quiso demostrar Pitágoras. Ahora, fíjense que tenemos que explicar entonces por qué el 10, que es un número mayor, nos conduce al 4. Debería ser diferente, ¿no? Que el 4 nos conduzca al 10. El orden de los factores no altera el producto, pero fíjense que el Zohar nos explica que al momento de la creación del mundo, las letras hebreas se presentaron a Dios en el orden inverso. Tenemos entonces que primero fue el 10 y luego fue el 4. En otras palabras, el 10 nos conduce a la puerta, al 4. Por eso el diezmo incrementa nuestros bienes materiales. El diezmo es el secreto del 4. Ahora, las 10 sefirot son un ecosistema entrelazado que funciona en todo el cosmos a través de fractales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo agarro el efecto fantasma, por ejemplo, cuando una persona, Hasbe Shalom, le amputan un brazo, él siente que todavía tiene el brazo. Y ese es el efecto fractal, porque es el brazo espiritual todavía está allí. El brazo físico se eliminó, pero el fantasma, la réplica en el mundo de la forma todavía sigue allí, hasta que la persona pierde la percepción de ello. Así funciona todo el universo. Las 10 sefirot, mis amigos, son canales a través de los cuales la energía divina fluye desde el Ein Sof. Y siempre hay un efecto fantasma de cada emanación que llega al mundo físico. Entonces, el diezmo representa la idea de que al entregar una porción, el 10%, penetramos dentro del ecosistema universal, integrando a la céfira de Malhut, que está por fuera de todo el sistema de las sefirot, permitiendo que la luz divina fluya sin interrupciones. Ponme el árbol de la vida, por favor, mi Dani querida. Fíjense, el árbol de la vida nos muestra que Malhut está fuera del resto del ecosistema, del resto de la ecuación del árbol de la vida. El Malhut sobresale, queda por fuera, está expulsada del árbol de la vida. ¿Qué hace entonces el diezmo? El diezmo hace que penetre por Yesod el Malhut y llegue hasta la Binah. Eso es lo que hace la operación del diezmo, mis amigos. Enchufarse en el ecosistema del árbol de la vida. ¿Ok? Quiero que sepan que hay dos leyes fundamentales del universo, y es que el universo no opera en un vacío, es decir, que cuando yo le saco a mi ingreso el 10%, yo estoy dejando un vacío dentro de mi ingreso, y el universo no opera en el vacío. Eso quiere decir que eso se llena inmediatamente con una sustancia fantasma que luego lo vamos a ver materializado. El efecto fantasma funciona a la inversa. Lo vamos a ver materializado en una bendición o en beneficios materiales. En otras palabras, no existe el vacío. Y el segundo principio, ¿verdad? Bueno, este principio de que el universo no opera en un vacío tiene que ver totalmente con el Tzimtzum, es decir, vaciar para llenar. Esto lo habla la Cábala desde el principio del Tzimtzum, que explica cómo la luz divina se contrajo
para crear un espacio donde pudiera existir el universo. Por eso el vacío no existe, porque el infinito se retracta para que él sí mismo sea llenado por otra cosa que se diferencia de él y así poder experimentar el sí mismo. Es como una madre experimentando el embarazo de su bebé. La madre siente cómo el bebé le da patadas, cómo el bebé está latiendo su corazón, cómo el bebé se mueve, pero si no lo sintiera, la gente que está afuera, que no lo puede sentir, lo que ve es una mamá que se le infló el vientre, es decir, que tiene un vacío adentro. Sabemos que hay un bebé porque ya es de conocimiento público y notorio. Pero si no existiera ningún ser humano en este mundo y solamente uno viera al otro, decimos, esta persona tiene una barriga inflada. ¿Qué tendrá por dentro? Eso que está dentro es la vida. La madre hace un espacio para experimentar la vida dentro de sí misma. Eso es lo que hace Dios, mis amigos, en el Simpson. Él creó un espacio donde todo el universo se gesta para que la vida prolifere en él, para poder sentir a sus criaturas dentro de su vientre. Así tenemos que verlo. Así podemos entender esa metáfora del Simpson. ¿Okay? Luego, la segunda ley es la ley del retorno divino. Es decir, que cada acto de generosidad desencadena una respuesta divina. Y lo vemos en la gematría de la palabra Sulam y de sus equivalentes, mis amigos. La Cábala enseña que lo similar atrae lo similar. Min Han Minyan. El acto de dar el diezmo envía un mensaje energético al universo de que estamos listos para recibir más, porque nos hemos convertido en un canal de bendiciones para los otros. Quiero que vean que siempre lo que está asociado a la vida tiene un germen llamado multiplicación, mis amigos. Si colocan una semilla de manzana en la tierra adecuada, con sol y agua, con las condiciones adecuadas, verán cómo de una semilla surgen miles de semillas. Es decir, se produce una ecuación de multiplicación exponencial. ¿Se dan cuenta? De una semilla surge un árbol que va a dar miles de manzanas y cada una de esas manzanas tiene por lo menos 4 o 5 semillas, cada manzana. Como si diera una sola manzana, el árbol, ya ahí hay una multiplicación exponencial de la semilla origen. Y así funciona el diezmo, mis amigos. Tú comienzas ese ritmo y si eres persistente verás cómo todo comienza a alinearse en tu vida y las bendiciones no se detienen, mis amigos. ¿Qué quiere decir eso? Que el lenguaje matemático del universo y el diezmo son un dialecto, el dialecto del otorgamiento. Mis amigos, el universo opera con precisión matemática. Si la Tierra estuviera 1 milímetro diferente al espacio que tiene, separada del Sol 1 centímetro más allá de lo que tiene que estar separada, la vida se extinguiría. O sea, la Tierra tiene una posición precisa, matemática, para poder proliferar la vida en ella. Y el principal dialecto del universo es el otorgamiento, es la energía de dar, porque para eso se formó. No hubo otra razón para la cual se formó el universo, solo para dar.
Y en este contexto, el diezmo no es solo una acción religiosa o altruista, sino una herramienta práctica para sincronizarnos con las leyes fundamentales del cosmos, mis amigos. Al entender el acto de dar como una fórmula matemática de equilibrio energético, podemos comprender cómo impacta positivamente en nuestras vidas y abre puertas hacia una vida de mayor abundancia y propósito. El otorgar es el modelo de la creación de la vida y de la prosperidad de la naturaleza, mis amigos. Cada acto de dar es una ecuación de equilibrio. Cuando contribuimos al bienestar colectivo, no solo preservamos el balance, sino que creamos un espacio para que la energía fluya de regreso hacia nosotros. ¿Cuáles son los beneficios del diezmo, mis amigos? Un beneficio psicológico, que es transformar el miedo a tener en confianza. El acto de dar elimina el miedo a la escasez, reemplazándolo con certeza de que siempre habrá más. Es una garantía, mis amigos. Y esta confianza eleva nuestra vibración, permitiendo que atraigamos más oportunidades y bendiciones. Si esperamos que el diezmo solo nos traiga beneficios materiales, nos vamos a decepcionar del diezmo, porque no podemos pensar que la materia es eh, el objetivo último de la creación. Hay muchos aspectos de nuestra vida invisibles, como la salud de un órgano, por ejemplo, nuestro estado anímico, por ejemplo, cosas que nos pasan en la vida, que nos ayudan, que nos benefician, que son regalos fortuitos de la vida, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con el diezmo, con bendiciones. Entonces, no podemos fijarnos solo en el beneficio material, tenemos que también fijarnos en las bendiciones, y es por eso que el acto de gratificación, el acto de dar gracias, es supremamente importante para que venga más. ¿Ok? El diezmo también eleva nuestra conciencia. Dar el diezmo nos eleva por encima del materialismo y nos alinea con la esencia universal del universo. Salimos del colectivo que cree en la materialidad de la shefa, mis amigos. La shefa es una sustancia que nos puede llegar, que puede asumir cualquier forma. Cuando nosotros asumimos esa conciencia, vamos a ver que la shefa, todas las formas que la shefa asume, viajes, regalos, eh, beneficios, la shefa asume montones de formas. Y esa confianza que vamos a empezar a tener va a elevar nuestra vibración, permitiendo que atraigamos nuevas oportunidades, mis amigos. ¿Ok? Esto nos permite ser co-creadores activos en el sistema de otorgamiento. Por ejemplo, una persona separa el 10% de sus ingresos para una causa espiritual o para una causa social. Al poco tiempo se enterará de un aumento de sueldo o de un cargo que la ascendieron o de una oportunidad inesperada que llega como un cliente nuevo, una promoción, la resolución de un problema financiero. ¿Por qué? Porque la persona se está sincronizando o sincronizando su vibración con el flujo universal de dar y recibir.
Eso es lo que tenemos que entender. Y el dinero necesita que lo purifiquemos, porque sobre el dinero, mis amigos, hay muchas creencias equivocadas. Estamos viviendo una era de transformación espectacular. ¿Por qué? Porque el dinero está dejando de ser materia, un papel, para pasar a ser un pensamiento digital. Y esto va a cambiar muchos paradigmas en contra del dinero. Muchos paradigmas que tenemos en contra del dinero, pero todavía estamos inmaduros en ese aspecto. Faltarán unos años. Nosotros ahorita tenemos que hacer este cambio para poder enchufarnos en ese ritmo que viene, para poder colocarnos en la cresta de la ola de lo que viene. ¿Okay? Y fíjense que esto se refleja en esta porción, en Génesis 30, 39 y 40, donde dice, las varas que había descortezado Jacob, las puso delante de las cabras en los abrevaderos, los receptáculos de agua, de donde las cabras venían a beber. Su apareamiento se produjo cuando vinieron a beber. Y como las cabras se aparearon por medio de las varas, parieron crías rayadas, moteadas y manchadas. Ya saben que Labán le propuso a Jacob, Jacob le propuso a Labán que él ya quería irse y él quería llevarse su parte por la cual él había trabajado. Labán le dijo, bueno, de ahora en adelante te podrás llevar las crías que nazcan rayadas, moteadas o manchadas. Y él sacó del corral a a todas esas crías, y dejó las que eran improbables para que Jacob tuviera una producción de crías eh, que él pudiera apropiarse, de las cuales él pudiera apropiarse. Entonces, este texto que les acabo de leer tiene muchísimos secretos de cómo se manifiesta espiritualmente. Fíjense. La técnica de Jacob con la vara y las ovejas contienen un código sobre cómo las imágenes mentales influyen en la realidad física. Las varas rayadas no son solo estímulos visuales, sino representaciones cabalísticas de cómo los patrones internos de pensamiento influenciados por la conciencia espiritual crean realidades externas. Las varas rayadas que Jacob coloca frente a los animales representan a las Vav, la letra Vav, que es una externalización física de un patrón interno de intención. Jacob no solo manipula elementos físicos, sino que usa un arquetipo simbólico para programar un resultado deseado. Las imágenes mentales enfocadas actúan como una especie de código espiritual que activa cambios en el entorno. Es lo que les decía cuando le digo, bueno, no me quiero conectar con la emoción de la película, quito mi foco de atención en la imagen que estoy viendo en la película. Ahí me desconecto emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra intención, en nuestro foco de atención, ¿verdad? Hay un gran potencial. Entonces, las imágenes mentales actúan como plantillas, como modelos que le informan a la materia cómo se va a organizar. Es un acto de participación co-creativo. Y eso es la VAB, mis amigos. Podríamos ver la VAB como pequeños remolinos de realidades que están potencialmente en el ambiente, ¿verdad? Y si yo me enfoco en ellas, fíjense que él les puso las varas y las cabras que se concentraron en las rayas nacieron rayadas. Las cabras que se concentraron en eh, motas, entonces nacieron moteadas, ¿entienden? Reprodujeron esa imagen, es lo que nos quiere decir la Torá.
Entonces, esta interpretación mística nos recuerda que la mente, cuando está conectada con lo divino, puede convertirse en el instrumento más poderoso para transformar la realidad, mis amigos. Según la neurociencia, la visualización activa las mismas áreas cerebrales que la experiencia física real, lo que sugiere que el cerebro no distingue claramente entre lo que imagina y lo que vive. Desde esta perspectiva, las imágenes mentales no solo preparan el cerebro para futuras acciones, sino que envían señales al entorno, reorganizando nuestra percepción y conducta para alinearlas con lo que deseamos crear. La Cábala enseña que nuestras imágenes internas residen en Da'at, mis amigos, que es el nexo entre lo trascendental y lo manifestado. Es decir, nuestra conciencia está conectado con una parte del subconsciente, que viene siendo la profundidad en la conciencia, ¿verdad? Que intenciona las cosas para poder atraer resultados físicos, que es en donde enfocamos nuestra atención sin propósito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mi atención se enfoca en el abandono. ¿Por qué? Porque en mi subconsciente tengo un programa de abandono que viví cuando era niña, Hasbe Shalom, y entonces ese programa va a dirigir mis experiencias materiales para que yo repita la imagen mental que tengo, porque eso es la VAV que yo tengo dentro de mí. Es una espiral, es un vórtice que está haciendo que una energía entra arriba y se manifiesta abajo. Entonces, ¿qué nos dice la neuroplasticidad? La neuroplasticidad, que la repetición de imágenes mentales reorganiza conexiones neuronales, fortaleciendo los patrones deseados. No tenemos que conformarnos con ser esclavos de nuestros patrones ya creados, inconscientes, ¿verdad? Porque si no hacemos atención a ellos, más tarde o más temprano ellos crean nuestra realidad. Pero cuando yo lo detecto, yo digo, cónchale, yo he tenido 5 parejas y por las 5 he sido abandonada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un patrón de abandono por aquí. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Por qué lo provoco? Entonces voy a ver cómo hago que una persona con diferentes inseguridades que yo expreso, Hasbe Shalom, voy a hablar en primera persona, con las inseguridades que yo expreso, hago que la persona se canse de mí y me abandone. ¿Quién lo provocó? Yo. Hasbe Shalom, vuelvo y repito, y lo cancelo. ¿Por qué? Porque no soy consciente de los patrones inconscientes de mi VAV interior a lo cual yo me estoy enfocando. Eso viene desde lo profundo del inconsciente. Yo soy consciente de lo que en este momento está en mi ambiente, pero dentro de mí hay todo un universo que está funcionando del cual yo no me doy cuenta. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a formar imágenes mentales eficaces? Lo que nos dice la neuroplasticidad es que primero tenemos que tener una estimulación sensorial. Es decir, las imágenes mentales pueden ser desencadenadas por estímulos sensoriales, como por ejemplo ver una fotografía, escuchar una canción que me hable de una letra, una letra que me lleva a lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Y asociarlo con un aroma. A mí me gusta mucho el aroma canela, por ejemplo, y pongo mucho en mi difusor de aceites esenciales el aroma de canela, porque yo lo asocio
Siempre, desde toda la vida, tengo asociado la canela a la abundancia, como una imagen mental. Y tengo cuidado con las letras de las canciones que escucho, porque aunque no lo quiera, eso está creando una imagen mental. El cerebro no distingue, vuelvo y repito. Tenemos que hacer sumo cuidado con lo que vemos en la televisión, porque son imágenes que estamos proyectando. Las proyecto en una pantalla, pero mi cerebro no sabe si yo las estoy creando o si las está creando la pantalla del televisor. ¿Comprenden? ¿Quieren ver Netflix? Como no, vean series románticas, vean cosas chéveres, películas de acción de vez en cuando, pero no se conecten emocionalmente con ninguna pantalla mental que no quieran reproducir en sus vidas, mis amigos. ¿Ok? Esa es el primer tip. Estimúlate sensorialmente con lo que quieres lograr. Utiliza el olfato, utiliza la vista, utiliza el oído para eso. Número 2, recuperación de la memoria. Una vez que has activado la estimulación sensorial, el cerebro busca en la memoria experiencias relacionadas con ese estímulo. Entonces, se van a recuperar recuerdos relevantes o que se oponen a esa imagen para que yo los pueda trabajar. Si hay, si yo estoy proyectando una imagen y de repente capto un pensamiento que se opone a mi imagen, enseguida lo tengo que transformar. Lo escribo para que no se me olvide, porque eso me lo sacó en un momento para mostrármelo y después lo escondió. Entonces, yo tengo que trabajar eso para que mi imagen pueda funcionar. ¿Ok? Número 3, pensamiento emocional. Durante la creación de una imagen mental, nuestras emociones juegan un papel importante. Las emociones asociadas con experiencias pasadas o imaginadas influyen en cómo se percibe emocionalmente la imagen mental. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que si yo tengo un trauma, ¿verdad?, que va a bloquear mi imagen mental, emocionalmente yo tengo que trabajar ese bloqueo, ese miedo, es porque todo se reduce al miedo, ¿ok? Yo tengo que agarrar ese miedo y ponerme, enfrentarme a él, cerrar los ojos y decirle, bueno, tú estás aquí. ¿A qué yo te tengo miedo? ¿Por qué yo te tengo miedo? ¿Qué es lo que tú quieres enseñar? Y dejen que les hable. Fíjense que nosotros tendemos, nos lo dice la Parashá, nosotros tendemos a ocultar, nos lo dice el atributo de la misericordia, tendemos a ocultar aquello que le tenemos miedo, lo que no queremos ver, lo que nos hace sentir malvados. Lo tendemos a evadirlo. Y no, tenemos que verlo como algo natural, forma parte de nuestra propia evolución. Entonces, enfréntate a ese miedo. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres mostrar? ¿Por qué tú estás aquí? Y deja que te hable ese miedo. Te darás cuenta que cuando te acercas a él, el monstruo que él parece que es, se va transformando en un cachorrito. Todos los miedos son así, mis amigos. Son pequeños cachorros que están disfrazados de monstruos, porque en el fondo son maestros. Entonces, dejen que ese miedo les hable, trabajen eso emocionalmente.
no lo evadan, porque al evadirlo, bloquearon la imagen mental que están creando. ¿Ok? Y luego viene la visualización y la manipulación. Es decir, una vez que se ha logrado la imagen mental que queremos formar, que se ha procesado las emociones, entonces podemos comenzar a visualizar y a manipular la imagen mental. Podemos cambiarle los detalles, adornarlo, quitar elementos y experimentar diferentes escenarios en nuestras imágenes mentales, mis amigos. Yo quise dedicarle esta clase a esto porque viene una época en la que no vamos a saber dónde estamos parados. Y lo único que podemos hacer es contar con nuestros recursos interiores para poder reafirmar nuestra sabiduría y para poder ponernos en la cresta de la ola, como les dije anteriormente. Ustedes se acuerdan que hace más de 4 años yo les di una clase en donde yo hablé de lo que iba a pasar ahora con Trump, en esta segunda elección. Yo se los dije hace 4 años que estaba esto en la Torah, que esto venía. Viene un cambio de paradigma completamente diferente. Y nosotros tenemos que ceñirnos a lo que es perenne, lo que es persistente, lo que es trascendente para no quedarnos en la percepción de la materia, mis amigos. Y en esto el diezmo es un recurso esencial y es algo que les voy a decir una única vez, porque la pregunta es, ¿a quién le tenemos que dar nuestro diezmo? Porque el diezmo no nos pertenece. ¿A quién le tenemos que dar nuestro diezmo? Fíjense algo, voy a hablar cábala renovada. ¿Qué hago yo como Maciel para yo sentirme meritoria de que mis estudiantes colaboren con la causa que yo estoy llevando a cabo de expandir la Torá y cábala renovada? Yo, primero que nada, tengo encadenado el ecosistema del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el diezmo que yo recibo, yo diezmo para la Torá. ¿Por qué? Porque yo estoy encadenando el ecosistema, me estoy encadenando en el ecosistema del árbol de la vida, como ustedes se están encadenando también. Entonces yo continúo la cadena. Y dentro de esta nueva identidad que yo asumí, yo me he ocupado de ser una gabay. ¿Qué quiere decir esto? Yo he ido paso a paso escalando, no escalando posición porque no es escalar, al contrario, es asumir una responsabilidad que, si les soy sincera, eh, no la llevo por el momento con mucha relajación, porque para mí implica una responsabilidad muy grande, que es ser una conservadora de los sefarí. Es decir, yo estoy encargada de que cada vez que se enrolla el Sefer Torah, las letras de los sefarí queden intactas y no sean dañadas por la manipulación. Entonces, yo estoy encargada de mantener a la Torah. Y por eso yo estudio en la Torah y estudio con un Baal Coré. El Baal Coré es aquel que se lee la Torah, se la sabe de memoria. Y sabe cuáles son las letras pequeñas, cuáles son las letras grandes, cuáles son las entonaciones, El Baal Coré sabe de qué manera se debe leer la Torah, conoce todos los secretos que hay ahí adentro. Y yo estudio con un Baal Coré.
por eso. Para que el aporte que ustedes hacen a Cábala Renovada sea para mantener a la Torá, para que la Torá siga existiendo y siga siendo estudiada. Y por eso, con toda responsabilidad, les digo que las personas que le dan su diezmo a Cábala Renovada van a tener bendiciones, porque tengan la seguridad de que eso sirve para la continuidad de la Torá. Es lo que les puedo hablar por mí y a mí realmente no me gusta hablar de mí. Si ustedes se darán cuenta, yo no hablo ni de lo que tengo ni de lo que no tengo. No me gusta eso, porque yo pienso que no es necesario. La Torah habla por sí misma y yo soy tan estudiante como ustedes. Yo lo único que hago es que yo vivo la experiencia antes y hablo por experiencia, con toda la convicción que tengo. Yo les hablo de mi experiencia. Todas las clases mías son mi experiencia vivencial, de lo que yo sé que funciona. Entonces, tengan presente eso, trabajen ese miedo a dar, porque es muy importante que ustedes se desconecten del miedo a que la materia se imponga sobre ustedes. Nada es más importante que nuestro poder mental. Nada. Y nada tiene más fuerza que nuestras creencias y nuestra certeza. Se los digo con toda responsabilidad. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.